bueno, espero que en este día podamos identificarnos con lo que vamos a estudiar, porque créame que es muy oportuno lo que nosotros vamos a aprender, que tiene que ver con las características propias en líneas generales e individuales, cómo es que va a estar en general la situación del retorno del mundo cuando Cristo regrese en la segunda venida, que viene con su iglesia y viene con sus ángeles, cuáles son las características reinantes allí, tanto a nivel general en la primera parte como a nivel personal en la segunda. Y créame que tenemos mucho que aprender, porque no se identifica más allá que nosotros vamos a ser raptados en la iglesia, vamos a ser raptados con la iglesia en el rapto, que, repito, como hemos dicho tantas veces, nosotros somos de aquellos que somos pretribulacionistas. La iglesia se va de este mundo antes de la gran tribulación, para regresar al término de la gran tribulación, en donde Jesús viene y ese es Él es el que termina la guerra. Él es el que mata a todo lo que hay que matar y escupe a todo lo que hay que escupir y pisotea a todo lo que hay que pisotear, y se terminó la guerra. Así que se desarrolla la gran tribulación con todos los sellos de juicios de Dios para la humanidad aquí, y después al final de la gran tribulación, o cuando ya casi está terminando, Cristo regresa con nosotros y con los ángeles para hacer juicio, vencer a todos los enemigos de Dios, de desarrollar el milenio y un poquito más adelante poder hacer ejecución de su autoridad como Señor y soberano en el gran trono blanco, para que todos aquellos que salgan de la gran tribulación, o que aquellos que nazcan allí en el milenio, puedan ser también enjuiciados, porque allí van a haber algunos pocos que se van a salvar, ¿no es cierto? Y se les vestirá con vestiduras blancas como la iglesia, y el resto, taza a taza, cada uno para su agujero. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? Así que toda esta maravillosa cronología que tienen los eventos de Dios, que uno tiene que tener en claro como pastor, tienen que ayudarnos a prepararnos de una manera realmente dedicada. Para el cielo no se van a ir mediocres, para el cielo no se van a ir medios cristianos, para el cielo no van medios creyentes, para el cielo no van medios convertidos, para el cielo no van medios perdonadores, para el cielo no van medios cumplidores de mandamientos. Esto es muy simple y en teología se llama absoluto teológico. ¿Usted es o no es? ¿Es Dios o es el diablo? ¿Es la carne o es el espíritu? ¿Usted es salvado o perdido? ¿Usted está convertido o no está convertido? ¿Usted es cristiano o no lo es? Esta es así de simple esta historia. No hay medias tintas en esta historia llamada cristianismo. No hay medias tintas en esto que está llamado cristianismo. O usted es templo del Espíritu Santo o usted no es creyente. Simplemente, así de simple esta historia. Entonces, cuando se trata, yo tengo una frase que he inventado hace muchos años y que es aplicable a algunas cosas que tienen que ver con el funcionamiento de la iglesia. Se la repetí muchas veces a mi mamá cuando me preguntaba, ¿vas a seguir estudiando? ¿Y todavía vas a seguir estudiando? Te lo digo a Elizabeth también, que está por allí, se lo digo a la pastora que está por allá adentro, en esta historia de la teología, de los preparativos y de la enseñanza, para Luis Loyola, nunca es suficiente. Nunca es suficiente. Lo que uno ha estudiado, preparado, orado, nunca es suficiente. Y en preparativos para ir al reino, en preparativos para ser raptado con la iglesia, nunca es suficiente. Porque si tenemos que alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo, habiendo entendido que Cristo es los frutos del Espíritu Santo, como se lo simplificábamos la clase pasada, ¿no es cierto? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Todas estas cosas, vividas en todos los ámbitos de la vida, vividas con todas las personas, vividas con todo lo que es Dios, vivido todos los días de la vida. Esto es Dios, esto es Cristo. Entonces la vara puesta para imitar al Señor, porque tenemos que alcanzar la estatura
de la plenitud de Cristo en el amor, la estatura de la plenitud de Cristo en el gozo, la estatura de la plenitud de Cristo en todo. Entonces nunca es suficiente. Nunca es suficiente. Nunca es suficiente lo que oramos, nunca es suficiente lo que estudiamos, nunca es suficiente lo que nos arrepentimos, nunca es suficiente. Siempre nos debe faltar un poco más. Así que con este criterio es que nosotros tenemos que enfrentar el conocimiento de las Escrituras, porque el cielo y la tierra pasará, mas su palabra no pasará. Entonces, todo cambiará, menos la palabra del Señor. Y la palabra del Señor, si dice claramente el texto, el cielo y la tierra pasará, mas mi palabra no pasará, significa que la palabra de Dios seguirá vigente en el cielo, más que nunca, porque estaremos en la casa de aquel que la dijo, y ampliará esa palabra, porque la Biblia es un pedacito de la mente de Dios. Ampliará, todos los días nos enseñará cosas nuevas, todos los días nos mostrará un poco más de lo que es Él, todos los días nos mostrará un poco más del Espíritu Santo, todos los días nos mostrará un poco más de los planes que tiene para nosotros. La palabra bloqueado a Dios y a María Santísima, pero nos siguen molestando con el tema del llamado al teléfono. Bueno, hemos hablado en la clase recientemente pasada. No quiero que nada de lo que acabamos de simplificar sea borrado del estudio, más allá que pareciera que estamos empezando ahora. No, quiero que lo que está al principio, lo que acabamos de decir, quede grabado allí, porque es la síntesis de la identificación de lo que vamos a estudiar hoy. ¿Está bien? Para los multimedia, ¿sí? Bien, habíamos hablado el otro día y habíamos observado los tiempos proféticos en función de la segunda venida de Cristo. Y habíamos descubierto cosas importantes, ¿no? Por ejemplo, habíamos descifrado un poco más después de aquella gran tribulación que siempre hemos creído, o habíamos creído, de que alcanza allí en el año 70 después de Cristo, cuando aquel general romano Tito sitió Jerusalén, mató 1 millón de personas. Siempre creímos que eso había terminado allí, y esa gran tribulación, que había sido muy compleja para Israel, habían sido esparcidos los judíos por todo el mundo, había terminado allí, y resulta que estudiando la Escritura nos dimos cuenta que Jesús enseña que esa gran tribulación nunca terminó, hasta que no termine el tiempo de los gentiles. Y el tiempo de los gentiles habíamos estudiado de que termina con el rapto de la iglesia. O sea que los judíos siguen todavía cosechando frutos de aquel tremendo pecado, haber matado a Cristo, haber negado que Él era el Mesías, haber matado a Dios hecho hombre. Todavía hasta el día de hoy siguen cosechando aquellos frutos. Y quiero decir algo interesante: en el pueblo de Israel, en la nación de Israel, la nación independiente y soberana del Estado de Israel, hay un alto índice de ateos. No es que nosotros tenemos el concepto que todos los israelitas son ortodoxos. No, hay un número importante de ellos, pero también hay un número muy importante de gente que no cree en Dios, no cree en nada. Ellos regresaron a la tierra, pero no regresaron al Dios de la tierra. Ellos regresaron de la diáspora, esto de andar por todo el mundo desde aquel tiempo, del año 70, después de Cristo, en manos de Tito, han sido errantes por el mundo hasta el día de hoy. En el año 1948 se estableció la nación de Israel, reconocida por las Naciones Unidas, que ni siquiera le devolvieron toda la tierra, le dieron un pedazo de tierra en Palestina para que se establezcan. Ni siquiera es que dijeron todo lo que era tuyo, tomalo. No, le dieron un pedazo de tierra para que se establecieran allí. Y muchos de ellos regresaron a esa tierra, también en el cumplimiento de la profecía, pero sin embargo nunca regresaron al Dios de esa tierra. Así que allí hay un alto índice de gente que no cree ni en el Dios de la Biblia, ni en el Mesías, ni en el Jehová de los ejércitos del Antiguo Testamento. Muchos de ellos son hoy ateos según su propia determinación. Y es importante tenerlo en cuenta esto, porque si ese número es importante,
los ortodoxos son importantes en el número también, que no aceptan que Jesucristo es el Mesías, más grande es el número de israelitas que odian a Jesucristo, que de verdad sienten un desprecio por el Redentor, por nuestro Dios, que es de verdad preocupante. Por esa razón es que Dios se ve la necesidad de tratar con su pueblo, porque nunca ha sido descartado del todo, tratar con su pueblo a través de una situación tan compleja como será la gran tribulación. Y ellos serán los invitados, se recuerda que lo estudiamos, los invitados cuando se lleven a cabo aquí en el planeta la cena de las bodas del Cordero, ¿no? Y ya también lo hemos estudiado, sabemos los invitados que vamos a tener, sabemos quiénes van a cantar, sabemos todo, ya hemos aprendido mucho de esto. Ahora, ya que hemos visto los tiempos proféticos, yo les había dicho que hoy íbamos a retomar una parte que me parece interesantísima, que tiene que ver con las características propias que van a estar generalmente establecidas en el momento en que el Señor Jesucristo regrese con su iglesia, según nuestra postura en cuanto a esto, con la iglesia y con los ángeles, ¿sí? Creo que hemos visto suficientes textos bíblicos que hemos afirmado y hemos entendido esta postura teológica que nosotros tenemos. Así que la primera etapa, yo estoy buscando el texto aquí donde empezamos, la primera etapa de lo que queremos ver es la situación general de cómo se va a manifestar la situación allí cuando Cristo aparezca allí en el cielo. Ay, que mire, de acuerdo a lo que yo hoy leía, escribía y escuchaba, hermano, va a ser espectacular, espectacular. No se olvide usted nunca que usted viene en esa comitiva. Usted viene en uno de esos caballos blancos que aparecen allí, al lado de Cristo, todo con coronita y todo eso. López, uno de esos tiene que ser usted. Espero en Dios y la María Santísima, ¿me entiendes? Ya. Sí, ¿Sí? Ahora, lo segundo que ya vimos lo primero, lo segundo que queremos ver en Marcos 13 va a ser la conmoción celestial que acompañará a la segunda venida de Cristo. Repito, vamos a ver ahora la conmoción celestial que acompañará a la segunda venida de Cristo. Para ello, vamos a leer Marcos capítulo 13, versículo 24. Vamos a leer en el nombre del Señor Jesucristo. Dice, pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Dese cuenta usted del texto mismo. Es un texto que está lleno y caracterizado por situaciones absolutamente sobrenaturales y que hacen que el corazón del hombre se atemorice. Nosotros leemos la Biblia así como el paturuzú, ¿te acuerdas del paturuzú? Así no, o como cuando leemos las noticias ahí en el teléfono, medio las pasamos. Pero nosotros si tomáramos el tiempo y leyéramos la Biblia con un espíritu conectado con el Espíritu de Dios, nos daríamos cuenta de las potencias de las palabras. Los voy a repetir para que usted se haga este bocho. Hace poco tiempo atrás, hace pocas semanas, un par de semanas atrás, hubo un eclipse, ¿se acuerda? sí. Todo el mundo pendiente del eclipse. Si es a la madrugada, todo el mundo se queda, no importa el sueño ni el laburo, nada. Otros toman sus camionetas y se van a las montañas para ver el eclipse. Todo el mundo le pone, como dicen los colombianos, ¿no? En el buen sentido, no hay nada de grosería, por eso lo digo. Todos le ponen bola a eso. Los colombianos dicen, póngale bola a esto, ¿no? Todos le ponen bola a eso, de darle importancia al eclipse. Pero lea conmigo de manera pensante lo que yo acabo de leer aquí. Marcos capítulo 13, versículos 24 y 25, Pastora Patricia. De nada, mi amor. Sigo. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá
y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Yo no sé si usted, yo a veces le enviaba a usted cosas así extrañas que yo me cruzo por allí en las noticias, ¿se recuerda? Y hemos tenido varias preocupaciones a nivel científico de asteroides que pasan alrededor de la Tierra, a miles de kilómetros de la Tierra, pero que los científicos observan con mucha atención porque de verdad es preocupante. El estudio de la Tierra y el estudio de las rocas nos ha mostrado que los dinosaurios se extinguieron porque cayó un tremendo meteorito, ¿no? Por allá, por el Yucatán, ¿no es cierto? Y se extinguieron todos aquellos animales. Pasan estos asteroides cerca de la Tierra y todo el mundo se preocupa, pero mire, y las estrellas del cielo caerán y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Esto me huele a mí a fin del mundo. ¿Y cómo nosotros lo vemos así, tan así, que no pasa nada? Nos están diciendo que con la segunda venida de Cristo, esto van a ser parte, yo quiero desarrollar un poco más esto ahora, parte integral de las características generales que van a haber en aquellos minutos. Yo sé que a usted en el trabajo le dicen el hombre de acero, pero hombre de acero y no, si usted no se va en el rapto, López, mire la que le espera, ¿eh? Terrible, sí. Repito, pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Esta conmoción celestial que el Señor está describiendo aquí aparece en varios textos del Antiguo Testamento para describir el juicio de Dios sobre las naciones paganas. Como por ejemplo, algunas de ellas, para nombrar a qué nos referimos, Egipto, Babilonia, entre otras tantas que se han tenido esta relación con los israelitas. Por ejemplo, hablando de Egipto y Babilonia, eso lo podemos ver en Isaías capítulo 13, versículos 9 y 10. Isaías capítulo 13, versículos 9 y 10 dice así: He aquí, el día de Jehová viene terrible. El día de Jehová, el día del Señor, es el día del retorno de la segunda venida de Cristo. Eso está absolutamente claro. He aquí, el día de Jehová viene terrible, y de indignación y de ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y los luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Isaías capítulo 34, versículo 4 dice: Y todo el ejército de los cielos se disolverá, y se enrollarán los cielos como un libro, y caerá todo su ejército, como se cae la hoja de la parra, y como se cae de la higuera, porque los cielos se embriagará mi espada. He aquí que descenderá sobre Edom en juicio, y sobre el pueblo de mi anatema. También en Ezequiel 32, en Joel, en Amós, hay un montón de otros escritos del Antiguo Testamento que hablan con esta descripción apocalíptica sobre el día que el Señor regresa, en este caso, en la segunda venida de Cristo. Dice así, usan este mismo lenguaje apocalíptico. Algunos se preguntan si debemos interpretar estas palabras como literales o si Jesús está usando un vocabulario figurado para describir el castigo que sufren los incrédulos en su segunda venida. Usted sabe que en la viña del Señor hay absolutamente de todo, ¿no es cierto? Oh, un Dios de amor, Dios es amor. ¿Cómo me van a hacer creer a mí? Decía una abuelita que yo conocía. ¿Cómo me van a hacer creer a mí que el Señor va a mandar todas las estrellas sobre este planeta para que se mueran las personas? ¿Cómo el Señor va a permitir y va a ser tan así, tan malo y tan duro que va a mandar a las personas al infierno?
Decía la abuelita, ¿no? Ahora, según mi apreciación, yo personalmente creo, puse aquí, que este es un vocabulario absolutamente real y literal. Literal. Dice, no hay duda alguna que la segunda venida será de bendición para algunos y juicios y gran tribulación y sufrimiento para otros, como lo veremos a continuación. Esta convulsión celestial que acompaña a la segunda venida será literal, traumática para muchos. Hace pocos días atrás hubo un eclipse solar y todo el mundo estaba atento y maravillado por el evento. Pero veamos, a esa luz de esa preocupación, ¿qué es lo que decía Pedro? A ver, ¿qué dice Pedro? Para imaginarnos lo que provocará en aquellas personas, lo que está descrito por Pedro, si tanta atención le llama a un eclipse de sol, ¿me entiende? Sí. Pedro, con respecto al día del Señor, a la segunda venida, decía lo siguiente, segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 8 al 11, o al 12, o al 13, ahí vemos. Segunda de Pedro 3, 8. Más, perdón, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esta es una buena respuesta para aquellos burladores que siempre están hablando de que los evangélicos hace 2000 años que venimos diciendo que Cristo viene, y que Cristo viene, y dice Cristo viene, y Cristo no viene. No viene porque mentira, es todo verso de los evangélicos. ¿Qué Cristo viene? ¿Cómo es que no ha venido en 2000 años? Pedro responde de esta manera. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. No es un problema de tiempo el que Dios tiene. Si se demora 1000 años, es como si se demorara un día. No es que se ha demorado tanto. Porque Él es una persona que no tiene problemas con el tiempo. Lo que a nosotros nos parece 1000 años, para Él es un día. Ayer nomás les dije esto, así que todavía voy a esperar un poco que se salven un par más de Jesús, Rey de Gloria, después voy a enviar lo que tengo que enviar. Dijo el Señor. Y ahí empezaron a entrar algunos nuevos a la iglesia. ¿Entiendes? Versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Escúcheme, hágase un cuadro mental del versículo 10. Primero, el Señor vendrá como ladrón. ¿Para quién vendrá como ladrón? Repito, le dije al principio, estamos viendo esto primero a nivel general. ¿Para quién vendrá como ladrón el Señor? Para el mundo. ¿No? Vamos a achicar el abanico. Inicialmente para el mundo. Para el mundo sí. Vendrá como ladrón. ¿Cómo viene un ladrón? El ladrón no le dice, mira, pasado mañana tipo 10 te voy a ir de robo. Así que fíjate. No, el ladrón no hace eso. Calladito. ¿Verdad? Inicialmente vendrá como ladrón para el mundo, porque esta venida, se lo voy a mostrar más adelante, es una venida personal. El rapto de la iglesia es un llamado personal. Yo sé que dice que va a sonar la trompeta, ¿no es cierto? Y no es trompeta de ángeles, trompeta de Dios, dice claramente allí la palabra. Ahora, algunos evangélicos creen
que todo el mundo va a escuchar la trompeta. No, la trompeta la va a escuchar cada persona que sea llamado en el rapto. Pero si la Biblia dice claramente que la iglesia desaparecerá de aquí, que después nos irán a andar buscando y van a empezar a ver una serie de hipótesis por la cual nosotros hemos desaparecido. Porque si sonara la trompeta y todo el mundo la escuchara, diría, loco, cuando sonó la trompeta desaparecieron un montón de evangelios. Evangelios. ¿No? O en Chile dirían, no, sonó la trompeta y un montón de canutos desaparecieron. La trompeta sonará, claro que sí, pero como el llamado es personal, cada uno de nosotros podrá definitivamente escuchar el llamado y será transformado en aquel momento. Pero es un llamado claro y puntual y personal. Dios tocará la trompeta y usted, que como tiene el Espíritu Santo, entonces va a volar para el cielo porque usted escuchó su llamado. Pero el mundo no puede escuchar su llamado. Porque si escuchara su llamado no tendría sentido que después nos anden buscando, porque dirían, no, con la trompeta que sonó, que todo el mundo escuchó, desaparecieron los cristianos. Repito, el rapto es un llamado personal, sonará la trompeta de Dios, pero lo escucharemos solamente aquellos que participaremos del rapto. Aquellos que están en la iglesia y que nunca se terminaron de convertir, aquellos que están en la iglesia, como le dije al principio, en el Evangelio no hay medios cristianos. Oh, yo amo al Señor, pero hace 5, 6, 7 años que no me congrego. ¿Puede llamarse cristiano? ¿Puede llamarse cristiano si hace 7 años que no visita al Señor en su casa? Dígame usted. No, medio raro. Es raro, ¿no? Como mínimo raro. Como mínimo raro, ¿no es cierto? Como que el Espíritu Santo tiene preferencias con ellos, porque encima el Señor habla, revela, te da sueño. Vos preguntás y Él te contesta así que más rápido que los pibes de uno. Sí, le dije al Señor, ¿qué fue esto? Y el Señor enseguida me dijo, escúchame, yo hace 43 años que me cuesta tanto descubrir la voz de Dios, hermano. O yo soy peor que todos, casi seguro que sí. Pero ¿cómo es que el Espíritu Santo le dice a los otros todo así y a mí tengo que orar y orar para tratar de descubrir cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Y muchísimas veces me tengo que tirar a la pileta creyendo que esa es la voluntad de Dios. Y los que no se congregan nunca, y no falto a las reuniones, cumplo con mis responsabilidades, le doy al Señor todo lo que tengo. Y otros que no se congregan nunca. No tienen pastor a quien rendirle cuenta, no tienen iglesia con quien tomar responsabilidades, hacen lo que quieren, y el Señor le habla todo el tiempo. Tienen el celular de Dios. Esa parte todavía no puedo conseguir yo ese celular. Todavía no puedo yo entender cómo funciona esa parte en el cristianismo de aquellos que, loco, hablan y el Señor corre como... A mí no sé. Y de verdad que no pongo en duda que el Señor me quiera mucho porque murió por mí, estoy convencido de eso. Pero no me contesta tan rápido como otro. ¿Qué sé yo? Entonces, el llamado del Señor en aquel día se vendrá como ladrón en la noche, para muchos, fundamental inicialmente para el mundo, porque la iglesia de Cristo desaparecerá. ¿Sí? Recuérdense que para nosotros, esto de la segunda venida de Cristo es como una cosa en dos partes. Rapta la iglesia, hacemos la fiestita y regresamos con el Señor, mientras aquí ajusta cuenta el Dios del cielo con todos los judíos y demás. ¿Verdad? Este es nuestro concepto de la cuestión. Ahora, entonces, también vendrá como ladrón para aquellos que nunca terminaron de entender que no se puede ser medio cristiano ni medio responsable. Usted no puede ser medio responsable si lee la Biblia, no sé, una vez por mes. O lee la Biblia solamente cuando el pastor, porque sé que algunos no leen, la hace leer en voz alta toda la iglesia. Usted no es, no hay un cristiano que diga, bueno, yo diezmo un mes y después veo cuándo.
¿Usted qué tipo de responsabilidad o compromiso tiene con la obra si usted diezma una vez y después nos vemos? ¿Qué tipo de compromiso? ¿Qué tipo de cumplimiento del mandamiento que nosotros tenemos como doctrina? Diezmos, ofrendas, pactos y primicias. Que está en la Biblia. Que Jesús cumplía con los diezmos. Entonces, es importante para esta instancia de lo que estamos estudiando que no hay medios salvados y medios perdidos. Que no hay medios responsables y medios irresponsables. A usted es o usted no es. A usted cumple con los mandamientos o no los cumple. O usted es salvo o está perdido. O es Dios o es el diablo. Es el cielo o es el infierno. Esto en teología se llama absolutos. No hay medias tintas en esto. No hay cristianos medio salvados. Yo en algún momento en la iglesia le hice la trampita de los cristianos carnales. ¿Hay cristianos carnales? Le comprobé en la iglesia que no existen los cristianos carnales. Porque manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, idolatría, sedería, enemistad, pleito, celos, tira, contienda. Todo eso dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Qué significa? Que no son cristianos. El que vive por las obras de la carne no es cristiano. Entonces no hay, y hay un montón de aseveraciones bíblicas, no hay cristianos tales como carnales. O usted es espiritual o usted todavía no conoce al Señor. Para esos también vendrá como ladrón en la noche. Segunda Pedro 3:10. Pero el Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardientes serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Hermano, ahora le voy a hablar un poquito de lo que le gusta a este mundo. Mire, aguánteme un tantito nada más. Versículo 11. Puesto que todas las cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Todas las cosas serán deshechas. ¿Y por qué hay cristianos que viven en este mundo como si nunca se fueran a ir de aquí? Espéreme que no quiero adelantarme a lo que sigue. Continúo, versículo 12. Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Pero nosotros, escuche, pero nosotros esperamos según promesa, cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales morará y mora la justicia. Todo lo que usted sabe y todo lo que usted ve será destruido. Todo lo que usted ve será destruido. Le dije hace un par de estudios atrás, la venida de Cristo con la iglesia para pisar aquí y desarrollar dentro de poquito allí el milenio es la última etapa de la raza humana. Y la Biblia nos dice claramente que hay cielo nuevo y tierra nueva. Para que haya cielo nuevo y tierra nueva tiene que desaparecer todo esto. ¿Cuándo empieza la línea recta final? Cuando Cristo, con su iglesia y con los ángeles, vengan del cielo, ponga sus pies en el monte de los olivos y lo parta en dos, haciendo allí el llamado Valle de Josafat, ¿no es cierto? Donde Él va a descender y va a destruir a todos aquellos que estén allí reunidos, todas las naciones preparadas para ir en contra de su pueblo, van a ser destruidos con el poder de su boca. Venimos para pelear con Él, los ángeles también vienen pero no hace falta. Él dice que declarará la palabra y aquellas personas, y en la próxima, no alcancé ahora, pero en la próxima se la voy a decir cuál va a ser el resultado de esa destrucción con la boca de Dios, que sale la palabra aguda de la boca del Señor. Porque la Biblia lo describe claramente. El otro día le dejé ver un poquito de que va a haber
va a haber una invitación a todas las aves de rapiña, vengan y coman, ¿se acuerda? Sí, sí. Vengan y coman carne de reyes, carne de fuerte, carne de rico, carne de señores, carne de aquellos que creían que esto era para siempre. Vengan y cómanselo. Esa es la invitación del Dios del cielo para aquellos, ¿sabes?, que van a ser convocadas allí. Y allí las aves se van a dar cuenta que la carne de un pobre como yo tiene la misma sal que un pobre de otro que tenía mucha plata. Igualito. Chan. Dice así, versículo 12, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Usted imagínese si nos ponemos preocupados, no sé usted, pero cada vez que hay tormentas, si hay descargas eléctricas, si hay rayos, ¿no nos preocupamos un poquito? Sí. La mayoría de nosotros tiene techo de metal, techo de chapa. ¿No nos deberíamos preocupar un poquito de que caiga algún rayito allí? ¿No? Pero mire lo que dice acá. Apresurándonos la venida del día de Dios, los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. O sea, imagínense este cielo espectacular que conocemos y disfrutamos tanto. Fundiéndose, todo cayendo a pedazos. Versículo 13, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Los cielos, tal como los conocemos, pasarán. Los cielos, tal como los conocemos, pasarán. Si Dios hizo el universo en 6 días, ¿cuál sería el problema para él destruirlo en un par de horas? ¿Cuál sería el problema de Dios para destruirlo en un par de horas? ¿Se acuerda cuando yo le hablaba sobre el tribunal allí del trono blanco donde nosotros vamos a ser parte del jurado? ¿Se acuerda que decía que para que no haya ningún tipo de interferencia delante de todos nosotros y delante de ellos, iba a desaparecer el cielo, se iba a enrollar como un pergamino? ¿Se recuerdan? Sí. Que nosotros íbamos a poder ver cuando eso allí delante de nuestras propias narices Dios hacía desaparecer todos los cielos. Allí lo tiene. No se va a poder hacer otra cosa. Si Dios hizo el universo, dígame si no conviene estar del lado correcto. Dígame Sí, si no vale la pena ahora ponerse las pilas y cumplir con los mandamientos de Dios y buscar la presencia del Señor, rogar para que la sangre de Cristo nos mantenga limpio. Porque créame que esto se va a poner caliente. Esto se va a poner caliente, hermano. Pero todavía estamos recién empezando, López. Espera un cachito. Bueno. Si Dios hizo el universo en 6 días, ¿cuál sería el problema para él en destruir los cielos en un par de horas? Pedro está diciendo algo bien claro. Este mundo será destruido. 4 minutos o 4 mundos. 4 minutos. Mire lo que puse yo aquí. Qué estupidez la nuestra cuando ponemos toda nuestra esperanza, todos nuestros sueños en este mundo. Si la Biblia nos está diciendo de manera rotunda en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, por la boca de los profetas, los apóstoles y el propio Señor Jesucristo, que todo esto va a ser destruido, qué estupidez la nuestra cuando ponemos todas nuestras esperanzas, todos nuestros sueños en este mundo. Mire la pregunta que le hago aquí. ¿Pondría usted su dinero en un banco que usted sabe que va a quebrar? Respóndame. Usted pondría su lucas, usted le dijeron, mira, este banco dentro de la semana que viene quiebra. ¿Usted iría y pondría la plata ahí dentro, sabiendo que ese banco va a quebrar? Más estupidez es cuando las personas viven para el mundo y para el dinero, si además confían en los bancos. Pero Pedro está diciendo que todo en este mundo quebrará. No solo los bancos, el mundo entero quebrará. El mundo desaparecerá. Y nosotros vivimos apegados al mundo, arriesgando perder la vida eterna
y a quedarnos a disfrutar, entre comillas, la gran tribulación. Este es el aspecto general de lo que le quiero dar con respecto a cuando Cristo esté viniendo. Pero ya va a llegar un par de semanas para adelante donde vamos a estudiar puntualmente la gran tribulación. Donde la gran tribulación vamos a estudiar puntualmente los 7 sellos que hacen destrucción de este planeta. Está re poderoso, mi pastor. Más estupidez cuando las personas viven para este mundo y para el dinero, y además confían en los bancos. Pedro está diciendo que todo el mundo quebrará, no solamente los bancos. Obviamente este tipo de cosas que comprendemos, las comprenderemos mejor todavía cuando después que hayan pasado. Pero no debería ser así. Porque si Dios las revela en su palabra, si el Espíritu Santo te da la capacidad de entender esto, ¿tenés que ver todo esto para poder entender? No, no debería ser así. Si la palabra revelada es para nosotros y para nuestros hijos, como dice el Antiguo Testamento, nosotros no nos deberíamos ni asustar, ni preocupar, pero tampoco participar de esa realidad. Obviamente este tipo de cosas se comprenderán después que sucedan. Y nosotros lo veremos en primera fila, porque vendremos con Cristo en su regreso. Existe suficiente información en la Biblia para asegurar que el regreso del Señor en su segunda venida será acompañado de un cataclismo universal que dará paso a cielos nuevos y a tierra nueva. La segunda venida de Cristo será muy diferente a la primera. La primera vino haciéndose hombre. Sus padres, por tener a su hijo de manera correcta, buscaron en un mesón, que era la hospedería de aquel tiempo. No hubo lugar para él. Tuvo que ir una adolescente embarazada por obra del Espíritu Santo a tener su bebé en un chiquero de animales. Porque hoy la pintábamos por amor al Señor y hacemos el pesebre y no hay ningún popó de oveja, ni hay popó de pollo, ni de gallina, y no hay popó de nada, y pareciera que eso, pesebre, era inmaculado de limpieza. Era un criadero de animales. Y al Señor lo acostaron en el lugar donde bebían los animales. Allí nació Cristo. Vivió en este mundo sin pecado, en el medio de la mugre y del pecado. Muere después en debilidad en una cruz romana. Después de haber aguantado todo lo que aguantó, haber aguantado a López, a Loyola, López Loyola, haber aguantado a los Mamón, de haber aguantado a los García. Mire, podría dar una lista larguísima. Sin embargo, la segunda venida del Señor no será así. Ya. La segunda venida de Cristo será muy diferente a la primera. Tercer encabezamiento. Características dominantes de la segunda venida de Cristo, según el versículo 26 de Marcos 13. Marcos 13, 26 dice: entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. 3 cosas quiero resaltar de esto. 3 cosas a las cuales debemos poner atención como cristianos. Número 1, la venida de Cristo será personal. ¿Por qué personal? ¿Ya nos vamos? ¿Estamos ahí? Sí. Sí. Bien. La venida de Cristo será personal, pero el regreso de Cristo será multitudinario. Todos los santos de la iglesia, desde el primer salvado de la iglesia hasta el último, vendrán con Cristo. Y todos los ángeles, millares y millares y millares de ángeles. ¿Se acuerda que la Biblia dice en Apocalipsis que se hizo silencio por media hora? Sí. ¿Por qué se hizo silencio en el cielo? Se hizo silencio en el cielo. Se hizo silencio en el cielo porque Cristo venía para aquí.
porque venía con su novia y porque venía con sus ángeles en el cielo. Estaba solamente el trono de Dios, Dios en su infinita y total cobertura de todo, porque Él lo llena todo en todo. Pero todos los que hacían ruido, todos los que alaban, todos los que gritan, todos los que levantan las manos, venían con Cristo, la iglesia y los ángeles. Se hizo silencio por media hora, porque no había nadie que alabara el nombre del Señor allí. Temporalmente, media hora. Lo que va a durar la destrucción, la formación del cielo nuevo. Media hora. La venida de Cristo será personal, escúcheme. Así será la venida del Hijo del Hombre, 24:30 de Mateo. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. ¿Cuál es la señal del Hijo del Hombre? ¿Cuál es la señal? Yo ya no sé qué ¿Cuál es decir la ya, señal pastor. del Hijo del Hombre? ¿Cuál es la señal? El Hijo del Hombre mismo. Una gran señal. Ahí viene Cristo. Allí está. Mira lo que se apareció en el cielo. Mira lo que viene caminando en las nubes. Mira quién viene allí en ese caballo. La señal del Hijo del Hombre es el Hijo del Hombre mismo. Ahora, ¿por qué se hace llamar Hijo del Hombre? ¿Por qué no Rey de Reyes y Señor de Señores? Porque Él es Rey y Reyes de Señor de Señores. ¿Por qué no así? Vamos. Bien habíamos dicho que tres cosas importantes debíamos poner atención. La primera de ellas, decíamos que la venida de Cristo será de manera personal. Esta será la venida del Hijo del Hombre. Yo le preguntaba a usted, vamos a leer primero Mateo 24:30. Dice así: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Ahora vamos a retomar sobre nuestros pasos, porque había, 24 o 25 versiones, 25 textos diferentes leí sobre el mismo versículo, pero quiero mostrarle dos más o tres para que se identifique un poquito mejor las palabras utilizadas aquí. Lamentarán todas las tribus de la tierra. Esa frase se la voy a mostrar en otras versiones. Mire. Antes recordar que esto está sucediendo y está siendo declarado 3 días antes de que Jesús sea crucificado. Estamos estas declaraciones son en la semana de la crucifixión. 3 días antes de la crucifixión del Señor está anunciando Él esto. 3 días antes de ser crucificado, Jesús anunció a sus discípulos que le sucedería en Jerusalén. Marcos 10:33 dice: he aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre, allí está nuevamente el título, será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán, y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Jesús estaba anunciándole a sus discípulos lo que él dentro de poquitos días le sucedería. Pero ellos no estaban negados. Estaban totalmente negados. ¿Saben lo que es una negación? Negación es aquello que nuestro cerebro o nuestra alma, depende de la condición, se resiste a aceptar. Es como que usted automáticamente se bloquea porque eso es tan malo para usted que simplemente usted lo anula de su cerebro, y está en la anulación que usted hace de eso, que después a usted no le pesa no hacer eso. Ellos se negaban a creer que Jesucristo podía ser muerto de esta manera. Él la muerte de Cristo la empezó a anunciar 6 meses antes de que se ejecutara. 6 meses antes le empezó a decir: el Hijo del Hombre será tomado por los gentiles y será muerto. Y ellos se negaban absolutamente, porque había una negación en su cerebro. Esto está sucediendo 3 días antes de la crucifixión, y ellos tampoco tomaron recaudo de esto. Esto es lo que les pasa a las personas cuando definitivamente no tienen intenciones de arrepentirse de algún pecado. ¿Cómo pueden seguir viviendo sin una carga emocional, sin una carga espiritual, sin una convicción de pecado producto del Espíritu Santo?
Por ejemplo, si a mí Dios me dice, no mientas más, por decir, yo jamás miento, pero no mientas más. Y yo, como es parte integral de mi rutina, yo automáticamente pongo un bloqueo mental, no acepto aquella palabra y puedo seguir viviendo mi vida como que si nunca me dieran esa información. Eso es una negación. Automáticamente es la única manera de poder vivir sin que esa presión te afecte. Esto les pasa, por ejemplo, a los que tienen algún tipo de adicción, alcoholismo, tabaquismo, esto le pasa al que tiene problemas con la pornografía. Esto le pasa a los que, por ejemplo, tienen problemas con los diezmos. Bloquean su cerebro, no aceptan la idea y después pueden vivir como si nada. Esto le pasaba a los discípulos. Jesús le estaba diciendo, miren clarito, no hay duda, he aquí subimos a Jerusalén, el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le encarnecerán, le azotarán, le escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Hay una descripción gráfica de lo que el Espíritu Santo le había revelado a él que le sucedería. Está dando detalles puntuales como escupirlo. Sí, puntual. Me voy a tomar 30 segundos para hacer hincapié. ¿Por qué alguien escupe a otro? ¿Pensó alguna vez en eso? Creo que yo prediqué alguna vez sobre esto. Sí, ya me encantó cuando usted lo predicó. ¿Por qué alguien escupe a otro? No es un daño físico. ¿Qué daño le puede hacer a alguien físicamente hablando que se le escupa en su rostro? No, esto tiene la intención de lastimar el ser interno. Esto tiene la intención de lastimar el alma, de lastimar el espíritu, de lastimar el corazón, de lastimar los sentimientos. Escupir a alguien, como ignorar a alguien, es intentar lastimar a aquel en la parte interna, en la parte sensible, en la parte del alma, del corazón, en la parte del alma donde están los sentimientos. Repito lo que le dije hace un par de días atrás, la ignorancia, ignorar a alguien, hacer como que ese se murió, es simplemente ira retenida. Y esa ignorancia marca orgullo porque te estoy mostrando que vos para mí no existís. ¿Qué intención tiene? Lastimar el alma de aquel ignorado. Totalmente. ¿Qué intención tiene escupir el rostro de alguien? Lastimar el alma de aquel que está siendo escupido. No tiene que ver con los daños físicos, tiene que ver con los daños internos. Lo encarnecerán, lo azotarán, eso es daño físico. Pero escupirlo es daño interno. Ignorar es un daño interno. Tan pecado como si lo latigara y le rompiera la espalda a aquel que estás lastimando, escupiéndolo o ignorándolo. Interesante. Estas son las cosas que a mí a veces me causa cierta cosita no poder detenerme en cada palabra que podríamos sacar enseñanza de esto, porque el tiempo no nos permite, ¿no? Le matarán con todo lo que eso significa. Matar a Jesús significaba que al dador de la vida, al creador de la vida murió. El creador de la vida murió en la cruz. Como yo alguna vez le dije, ver a Jesús allí tirado en el piso para que le clavara las manos, y él miraba a aquel soldado romano que estaba con el mazo y con el clavo de hierro forjado de 25 centímetros de largo para trasladar su carne, él lo miraba y él estaba amando y perdonando a aquel que estaba por usar la masa. Y después lo colgaron totalmente desnudo a mi Dios. Y los que estaban abajo se mofaban de él. Cuando decimos aquí le matarán, no lo matarán como que... No, hay que analizar un poco la muerte de Cristo. La crucifixión, el final de la muerte de la crucifixión era que literalmente su corazón reventaba como un globo. Suspendido demasiado tiempo en el aire,
el corazón revienta, literalmente revienta como un globo. Explota. Ese músculo que bombea sangre literalmente explota, se raja de la presión. Científicamente comprobado ahora es que cuando a una persona le sucede eso, que le explotó el corazón, de cualquier herida le va a salir sangre y agua, que fue lo que le pasó al Señor Jesucristo cuando el soldado enterró su lanza en el costado para ver si estaba muerto. Dice que salió sangre y agua. Esa es la muestra científica de que el corazón de Jesús literalmente explotó, como cuando usted revienta una naranja, o cuando usted revienta un tomate, o cuando usted revienta algo por la presión. Cada una de estas manifestaciones que Jesús hizo de lo que le pasaría por la revelación del Espíritu Santo sería muy interesante observar. Todo esto es parte de lo que Él hizo por nosotros. Todo lo que muestra aquí es claramente identificable que esto que le pasó a Él le debería haber pasado a usted y me debería haber pasado a mí. Y Él pagó el precio por usted y por mí. Continúo mejor. Jesús sabía todo lo que le iba a pasar. El Espíritu Santo se lo había revelado. Pero ahora está profetizando que ese mismo Hijo del Hombre regresaría en poder y gloria. Se presentará como Hijo del Hombre, título del cual estaba él muy agradado. A él le gustaba ser llamado Hijo del Hombre. Hijo del Hombre, totalmente humano. ¿Por qué dice acá que verá la señal del Hijo del Hombre? Se recuerda que hace pocos días atrás yo le dije que cuando vengamos con Cristo y que vengamos con los ángeles y Cristo, lo primero íbamos a salir del mundo espiritual para volvernos al mundo físico. Íbamos ahí a tener allá una teofanía, ¿no? Salir del mundo espiritual para poder venir al mundo físico. Y le dije también que Él no iba a venir como Rey de Reyes, no iba a presentarse como Rey de Reyes o Señor de Señor, sino que iba a presentarse como el Jesucristo crucificado, como el Hijo del Hombre. ¿Para qué? Para que los judíos lo pudieran identificar y decir, mira, este es el que nosotros crucificamos. Los discípulos habían sido entonces anunciados de lo que les sucedería, pero repito, este bloqueo mental que ellos tenían, que no aceptaban que su Señor, que su Maestro, pudiese terminar de esa manera. Y hubieron algunas decepciones en cuanto a esta historia, cuando ya vieron que la situación no era como ellos pensaban. Por ejemplo, Judas Iscariote, que él decía, cuando el Señor se establezca en el reino, yo voy a ser el tesorero, el ministro de Economía, el ministro de Finanzas, ¿no? El ministro de Hacienda de este reino. Si yo puedo robar chauchas ahora de esta bolsa, imagínate cuando tenga el bolsón, ¿no? Y cuando vio que esto no podía suceder así, simplemente desechó la idea, terminó entregando al Señor Jesucristo. Y habíamos dicho que es lamentable a veces no leer la Biblia tan superficialmente y no detenernos a ver las palabras que el Señor Jesucristo había anunciado que le pasarían a Él. Y habíamos hecho hincapié en esto de, por ejemplo, y le matarán. Una palabra más que lo hemos leído tantas veces que matarlo es como que lo pasamos por alto, cuando la muerte de Cristo fue una muerte muy especial. Lo que le hicieron a Él era tremendamente especial. Se desataron la ira satánica sobre el cuerpo del Señor. Desataron toda la furia. Porque la mayoría de los presos que iban destinados a la crucifixión morían en manos, antes de llegar a la cruz, morían en manos de los romanos. Sin embargo, Jesucristo claramente tenía una fortaleza física importante, además de la promesa y de la necesidad de llegar a la cruz para poder hacer remisión de pecados a toda la humanidad. Así que matarlo al Señor, esta palabra pronunciada acá, es mucho más importante de lo que simplemente se lee. Y habíamos hecho hincapié lo que significaba escupir a alguien o ignorar a alguien, ¿no? Aquellas personas que tienen esa costumbre, como que si el pobre oso insignificante lo puedo ignorar, créanme que tiene un problema grave Dios con este tema, y que espero que el que tenga oídos para oír oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Así que
Jesús sabía claramente lo que le iba a pasar porque le había sido revelado por el Espíritu Santo. Pero ahora él está profetizando esto mismo. El Hijo del Hombre regresaría en poder y gran gloria. Esta presentación del Hijo del Hombre es un título que a él le agradaba. Es un título que a él no le incomodaba. Por el contrario, es el título más utilizado. Si no me falla mi memoria, 24 veces o 42, uno de esos dos números veces es utilizado por el Señor, propiamente dicho, el Hijo del Hombre. Era un nombre que a él le agradaba de verdad. Ahora, decía yo recién que dice el texto proclamado por él mismo que verá la señal del Hijo del Hombre, es porque él se presentará, pudiéndose presentar como Rey de Reyes y Señor de Señores, pudiéndose presentar como soberano Dios, pudiéndose presentar en toda su gloria, se va a presentar como la señal del Hijo del Hombre, con su forma física, humana, cuando estaba en el ministerio. ¿Por qué? Porque los judíos, los que estén allí, tienen que reconocer que Él es el que crucificaron, tienen que reconocer que Él es el que lastimaron, latigaron e insultaron. Ellos tienen que saber, porque van a estar visibles las marcas de los clavos que Él va a presentar. Necesita presentarse como el Hijo del Hombre. Por eso dice allí que la señal será del Hijo del Hombre, porque no es la señal del Dios glorificado, sino es la señal, la imagen visible y humana que Él tenía en su ministerio terrenal. Esa es la razón de presentarse como el Hijo del Hombre. Este mismo hecho fue anunciado por los ángeles allí en Hechos capítulo 1, versículo 9. Hechos versículo 9 del capítulo 1 dice: habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué os estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de entre vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Esta fue una palabra de los ángeles dada en el momento de la ascensión del Señor Jesucristo. Había sido anunciado por los ángeles que esto pasaría, de que Cristo regresaría nuevamente. Número 2, vemos que será un evento visible y pavoroso para todos aquellos que no quisieron creer en Él. Repito, este será un evento visible y pavoroso para todos aquellos que no quisieron creer en Él. Mateo 24:30 dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y yo le decía que esta frase, entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, se las voy a dar en 2 o 3 versiones nuevas para que usted pueda tener una visión un poco más amplia de lo que yo quiero magnificar con esta frase. Otras versiones, lenguaje sencillo, por ejemplo, del mismo versículo, dice: entonces todos verán en el cielo una señal, la cual indicará que yo, el Hijo del Hombre, vengo de nuevo. Y cuando me vean venir entre las nubes del cielo, con mucho poder y gloria, todos los países del mundo temblarán de miedo. Dice la versión del lenguaje sencillo. La versión del Nuevo Pueblo dice del mismo versículo, Mateo 24:30, dice: entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, todas las razas del mundo harán duelo y verán al Hijo del Hombre llegar en las nubes del cielo con gloria y poder grande. Yo leí varias versiones por una cuestión de tiempo, que de verdad estuve bastante atareado. Hubiera querido ponerle otras tantas, porque se va dando una manera importantísima de cómo serán. Que las naciones hagan duelo, significa que van a estar todos de muerte, van a estar todos, nadie va a poder mirar, van a estar queriéndose morir y no van a poder hacerlo. Todo eso, miren lo que dice acá, todos
todos los países del mundo temblarán de miedo cuando lo vean a él caminar, cuando lo vean a él venir en las nubes. Todo el mundo temblará, todo el mundo tendrá temor. Y como hablábamos hace un rato de Pedro que habla allí de los burladores, todos aquellos que se estén burlando del Señor, cuando lo vean venir, temblarán de miedo, no sabrán dónde meterse. Tendrán pavor, será pavorosa la venida del Señor para todos aquellos que lo rechazaron. Sufrirán de miedo, morirán de miedo. Continúo. Si se estarán morfando de Cristo en aquel momento, de repente, Apocalipsis 1:7 dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentaciones por él. Todos se lamentarán por haberse reído de él. Acá dice claramente, el que viene en las nubes, todo ojo le verá, es visible. Y los que les traspasaron, dice, o sea, los que le traspasaron reconocerán. Por eso digo que esta es una de las muestras que tengo para mostrarle que la imagen que trae Cristo en aquel minuto es la imagen que él tenía como verdadero hombre. No es la imagen del Dios, sobre todo, poderoso, Rey de Reyes. No, es la imagen que ellos pueden reconocer, porque si se les presentara como soberano Dios, no había manera de reconocerlo. No se olviden que en la resurrección ya las mujeres no lo podían reconocer. Imagínese glorificado. Imagínese vestido como corresponde, como un rey. No lo podrían reconocer, pero los que le traspasaron lo reconocerán, porque tendrá la imagen de Jesucristo hecho hombre cuando él estaba en el ministerio terrenal. Su venida no es secreta. Aún los que le traspasaron lo reconocerán. En esta ocasión nadie se burlará de él. Mire los textos impresionantes que tengo aquí. Apocalipsis capítulo 6, versículo 12 dice, miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, no pasaron cerca como ahora, cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando se es sacudida por un fuerte viento. 14. El cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, y los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo, y todo libre, se escondieron en las cuevas, de entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, y escondernos del rostro de aquel que está sentado en el trono, y de la ira del Cordero. Todo aquel que se ha mofado de Cristo, de su iglesia y de su pueblo, pagará por ello. Versículo 17, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Esta será la venida visible del Hijo de Dios. Este será el sentir general de las personas. Escuche, no solamente las personas van a sufrir, toda isla será removida de su lugar. Será un cataclismo planetario. No es por pedacitos como nos pasa ahora, que a veces le toca a los japoneses, otras veces le toca a los chilenos, otras veces les toca a los colombianos, otras veces les toca a los rusos. Un cataclismo cósmico provocará la venida del Hijo de Dios. Cuando el Señor venga con su iglesia, cuando venga con sus ángeles. Toda isla será removida, todos los cielos serán conmovidos, se deshacerán como fuego, caerán las estrellas del cielo, se destruirá todo. Espectacular. A usted que le gustan las películas de superhéroes, de Marvel, López, acá tiene la película. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Los discípulos conocían bien el Antiguo Testamento.
Y también sabían de qué hablaba Jesús, de su venida. Él ponía la gloria suya a la par de la gloria del Padre. Igualita la gloria. Mire algunos versículos. Éxodo 19:9 dice, entonces Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras al pueblo, las palabras del pueblo a Jehová. Salmo 97:2, nube y oscuridad alrededor de él. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. Nubes y oscuridad alrededor de él. Estas no son nubes cualquiera. Estas son nubes especiales, estas son nubes divinas. Esta es parte de la gloria de Dios. Tanto las nubes mostradas en Éxodo 19:9, he aquí vengo yo a ti en una nube espesa, eso es parte de la gloria, no es una nube convencional. Salmo 97:2, nube y oscuridad alrededor de él. Estas son nubes que es el resplandor de la gloria de Dios. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. Estas no son nubes naturales, son especiales porque son parte de la amplificación de la gloria de Dios. Quiero seguir mirando las características predominantes en el momento en que Cristo regrese con su iglesia y con los santos en su segunda venida. Pero en este caso dejaremos las características generales para cerrar un poco más el lente de la cámara y ver las características personales de aquel tiempo, para ver si tienen algún parecido o relación con el siglo presente. Porque hasta ahora hemos visto que se ha destruido todo, ¿no es cierto? Las personas se escondieron en las cuevas, en las cavernas, todo se ha deshecho, pero ¿qué hay con la gente que está allí? Me interesa a mí, como yo me hago en este momento la película que soy director de cine, y cierro el lente para ver más cerca, ¿me entiende? Ya no quiero ver solamente el panorama general, quiero ver a las personas allí, a ver si puedo un poquito. Daniel 9:27 dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Esto habla del anticristo. Este es el anticristo. Sigo. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio de las ofrendas. Esto es futuro. En la mitad de la gran tribulación, en el año 3 y medio, sucederá esto. Después, con muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. Este es el anticristo, repito. Hasta que venga la consumación. Esta frase quiero que la guarden en su memoria. Hasta que venga la consumación y lo que estaba determinado se derrame sobre el desolador, que es el anticristo. Esto es una apertura de lo que está determinado que le pase al anticristo. Yo quiero rescatar una gran lección de estas palabras importantes que tenemos aquí. Palabras que el Señor Jesucristo también tuvo en cuenta. Abominación desoladora. Esta, hasta que venga la consumación desoladora, 9:27 de Daniel. Esto significa tiempo de cambio. Hasta cuando venga, hay un tiempo en que llegue esa consumación desoladora. Esto significa tiempo y tiempo de cambio. Algo va a pasar allí. Consumación. La palabra hebrea para consumación es la palabra kalahó. Usted sabe que el hebreo se escribe de atrás para adelante. La palabra kof significa vaso vacío que espera ser llenado. Repito, vaso, la palabra kof, K-O-F, vaso vacío que espera ser llenado. Vamos a hablar sobre la consumación. Vaso vacío que espera ser llenado. La palabra la es la palabra lamed, que significa dirección o propósito. Si usted en hebreo, hablar en hebreo y diría, yo voy para la estación, usted tendría que estar en hebreo diciendo, yo estoy en lamed hacia la estación. Estoy en dirección a, esa es la idea. Y por último, la palabra lamed. Y por último, la palabra hebrea He, H-E, que significa la presencia de Dios.
Consumación es entonces, si tomamos los significados de estas 3 letras que conforman la palabra consumación, si tomamos el resumen de esto sería lo siguiente: un vacío que necesita llenura, dirección, propósito de Dios y presencia de Dios. Repito, consumación es, en este contexto bíblico de la palabra del profeta Daniel, significa un vacío que necesita llenura, dirección, propósito de Dios y presencia de Dios. ¿Por qué me interesa esto? Porque estos son los pedacitos donde yo puedo estudiar teología para mí y de paso le comparto, ¿no? Mire, cuando el profeta está hablando del tiempo final e identificando las características reinantes, está diciendo que el Señor vendrá en un tiempo donde habrá un gran vacío. ¿Cómo reconozco a alguien que está vacío? Porque veo que en la iglesia estamos todos con cara de San Agustín. Usted sabe, ¿no es cierto? No vamos todos con cara de San Agustín o con cara de, ¿no? De San Crisóstomo. No, somos todos. San Crisóstomo. Somos todos San Crisóstomo, claro. San Crisóstomo con mentalidad de Einstein, o sea, erguidos y creativos, no sé si me explico. ¿Cómo reconozco a alguien que está vacío? No se olvide que yo nunca me olvido y ni me olvidaré que yo soy un preparador de líderes. Cada persona que pertenece a Jesús Rey de Gloria, tiene Dios la intención con ellos de que algún momento, algún tipo de liderazgo lleve adelante. Y un líder debe saber qué material humano tiene allí y si el material humano está en óptimas condiciones o tiene solo la cáscara, ¿verdad? ¿Cómo reconozco a alguien que está vacío? Respuesta, es muy fácil. Si no tiene metas, si no tiene proyectos, está vacío. Pero esto, espere que te falta mucho. ¿Cómo reconozco a alguien que está vacío? Respuesta, muy fácil, no tiene metas o proyectos que alcanzar. ¿Por qué? Sin dirección, estoy vacío. Sin dirección de Dios, por cuanto existe un gran vacío, nunca puede haber dirección de Dios si usted está vacío. Si usted está vacío, ¿qué dirección de Dios puede haber? Si usted no tiene metas, ¿qué dirección puede tener? Si usted no tiene proyectos personales, ¿qué alcance puede tener? ¿Me va entendiendo? Sí. Si yo no tengo dirección, sin Dios, por cuanto no existe un vacío, nunca puede haber dirección de Dios en un vacío. Si yo no tengo dirección de Dios, no puedo tener propósitos de Dios. Si yo no tengo dirección de Dios, es porque no tengo ningún propósito. ¿Para dónde me direcciona? ¿Con qué propósito Dios me mueve si yo no tengo propósitos? Vivo como un vegetal, vivo aquí como se presenta el día, mañana veo lo que la marea trae, ¿no es cierto? Como el náufrago. ¿Se acuerda del náufrago? Sí. Mañana veo lo que puedo cazar con la espadita esa que se armó el tipo. Si yo no tengo dirección de Dios, no puedo tener propósitos de Dios. Y si no tengo propósitos de Dios, no puedo tener presencia de Dios. Obvio. Si regreso al profeta, él está diciendo que Dios regresará en un tiempo de vacío de Dios. No de vacío de personas, sino vacío de la mente, vacío del alma, vacío del espíritu y vacío de las personas. En el cual tampoco hay dirección, ni propósito, ni presencia de Dios. Si está vacío, no hay dirección, no hay propósito, no hay presencia de Dios. En ese ambiente Dios regresará. En ese ambiente será la segunda venida del Hijo del Hombre. Pero en ese mismo ambiente será sacada la iglesia de en medio. Ahora mire, este siglo se caracteriza por ser un siglo vacío.
Ha avanzado la tecnología, han avanzado las libertades, ha avanzado el pecado, pero nosotros somos presentes, nosotros somos conscientes que estamos frente a una generación absolutamente vacía. Mire, ausente de valores. ¿Qué es lo que te gusta? No, nada. ¿Y qué vas a estudiar? No, nada. ¿Y qué es lo que te atrae? No, nada. No es que esté en la generación de no, nada. Hay un vacío de dirección porque no hay propósitos, no hay metas a alcanzar. ¿Tenés ganas de casarte? No, nada. ¿Tenés ganas de tener hijos? Sí, pero sin casarme. No hay proyecto de familia. Gente que vive sin trabajar. Yo conozco gente que hoy tiene mucha edad, no le trabajaron un día nunca a nadie. Este siglo es un siglo de vacío. Hay ausencia de valores. ¿Cuáles son los valores que tiene esta sociedad moderna? Es una sociedad materialista. Estamos absolutamente arruinados en la moralidad. Estamos absolutamente arruinados en el respeto. Escúcheme, cuando yo era chico y nosotros nos zarpábamos en alguna contestación, nos hacían la gran pirinola. ¿Usted sabe lo que es la gran pirinola? ¡Pa! Así, y usted quedaba dando vuelta. No, yo le cambié nombre, lo agarraban a uno desde el brazo y recuperate, recuperate. Hoy yo veo a niñas de 3, 4, 5, 6, 7 años insultar a los padres como si fuesen grandes. Tienen una boca podrida porque las expresiones que tienen para sus padres son las mismas que se escuchan en cualquier calle de la esquina donde los muchachos dicen groserías todo el tiempo. Se ven niños de 2, 3, 4, 5, 6 años pegarle a los padres cuando no le dan lo que quieren. Veo hoy gente jóvenes insultar a sus padres porque son más viejos como si nunca lo hubiesen conocido. Hemos perdido respeto, hemos perdido moralidad. Vivimos en el apogeo de la homosexualidad, de la drogadependencia. Hoy los drogadictos no se esconden. Hoy los homosexuales no se esconden. Hoy las lesbianas no se esconden. Los adúlteros no se esconden. Hoy se hace visible y hasta popular este sexo fácil de 2 o 3, intercambio de parejas y una podredumbre de la moralidad. Es una generación vacía. Vacía de respeto, de moralidad, de comportamiento, de proyectos, de trabajo. ¿Qué decir de las cosas espirituales? Este siglo es un siglo de vacíos, hay ausencia de valores, es una generación de gente sin dirección, ni metas claras, ni propósitos claros para que las cosas importantes, sobre todo lo que tiene que ver con la presencia de Dios. ¿De qué se han vaciado esta generación que vive hoy? ¿De qué se ha vaciado? Se ha vaciado de Dios. Se han vaciado de Dios. Respuesta, se han vaciado de Dios, y cuando se han vaciado de Dios, no hay, está vacío, no hay dirección, no hay proyecto, no hay presencia, no hay Dios. Cuando las personas se vacían de Dios, no tienen nada, todo pierde valor, no hay dirección, no hay propósito cuando Dios no está presente en el ser humano. ¿Cómo éramos antes de ser cristianos? La mayoría de los cristianos de hoy en día se olvidan de lo que fuimos antes de esto. Vivíamos en angustia, en desesperación, en drogadependencia, necesitábamos pastillas para todas las cosas, no teníamos proyectos, no teníamos sueños, vivíamos como verdaderos Breaking Dead. Breaking Dead, así se llama la... ¿no? Zombies. Verdaderos zombies. ¿Qué
le hacen a los hombres? Si no tiene no tiene vida. Le tiran un tiro, cae y se para de vuelta y sigue. Son bragging, así éramos nosotros. Efesios capítulo 2, versículo 12, en aquel tiempo, cuando no estábamos con Cristo, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza, sin Dios en el mundo, vacíos de todo. Lo dice Efesios 2:12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo, vacíos de todo. Así estábamos nosotros, vacíos de todo. Generalmente el cristiano se olvida cómo estaba cuando vino a Cristo. Se cruzó en sus vidas. Nunca debemos olvidar esto. Pero yo quiero, como yo le dije al principio, quiero achicar el lente. Muchos cristianos se olvidan cuando Cristo te levantó de algún lugar y te trajo a la iglesia para cambiar los conceptos. Porque uno no cambia simplemente por estar dentro de una iglesia. Uno cambia cuando la presencia del Espíritu Santo viene a mi vida y toma la palabra de Dios y te la mete en el corazón. Cuando por la palabra de Dios te va mostrando todas las cosas que nosotros éramos, todas las cosas que hacíamos y de las cuales nosotros teníamos carencia. ¿Qué es lo que te ha transformado? Te ha transformado la palabra de Dios utilizada por el Espíritu Santo. Pero eso se lo debemos ¿a quién? A la iglesia que se ha dedicado a transformar las vidas con la palabra de Dios. Repito y lo digo en la presencia de mi Dios, no somos mejores que nadie, pero nos hemos dedicado a cosas diferentes. Pero cientos, no me atrevería a decir miles, se han olvidado de toda la capacitación, el tiempo, el amor, el cuidado que le hemos regalado. ¿Para qué? Para, te agarra, ¿no? ¿Se acuerda de los cristianos increíbles? ¿Se acuerda de los cristianos increíbles? Le agarra la chiripiorca y se vuelve el hombre increíble porque está enojado y rompe todo y tira todo al diantre y se va. Y allá por allá se le pasa y ahí está. Y después le agarra el enojo de vuelta y le agarra y se vuelve verde y otra vez tira todo. La palabra de Dios dice que no debemos olvidarnos que en aquel tiempo estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos al pacto de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Generalmente el cristiano se olvida cómo estaba cuando Cristo se cruzó en sus vidas, cosa que no debemos olvidar. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué somos tan inconstantes? Porque nos llenan. A usted lo llenan el domingo, y el domingo a la tarde para el lunes usted ya está medio vacío. Digo usted porque lo tengo frente, ¿no es cierto? Terrible. Escúcheme, y esto es un hecho real, había una abuelita que se sentaba a la mitad del templo y había un hermano que todos los domingos cuando hacían que pasaran adelante, pasaban para que oraran por él. Pasaba, le oraban, caía de espalda y listo. Todos los días, todos los domingos pasaba lo mismo. Un buen día a la abuelita se le escapó la tortuga y cuando el pastor estaba allí por orar por aquel hombre, le dijo, no lo unge porque tiene una pérdida. No lo unja porque tiene una pérdida. Lo llena ahora y mañana a la tarde ya está vacío otra vez. Y el domingo que viene pasa para que usted lo llene y como tiene una pérdida, está seco de vuelta. No lo unja, no lo llene porque tiene una pérdida, decía la abuela. ¿Por qué somos tan inconstantes nosotros? A veces parecemos que estamos llenos, pero a la tarde pareciera que nunca estuvimos llenos. Inconstantes en todos nuestros caminos. Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, en el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Si a usted se le escapa el combustible que le dieron a la mañana, se le escapa a la tarde, ¿cuándo cree que va a llenar el estanque para parecerse a Cristo? Versículo 14 de Efesios 4, para que ya no seamos niños, fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error.
1 Corintios 15:58, así que hermanos míos y amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Debemos nosotros procurar nunca estar vacíos, tener guía del Señor, tener motivos por el Señor para que haya una guía, para que haya guía de Dios y presencia de Dios en nosotros. Esa es consolación, esa es consumación, que nosotros seamos consumidos al estar llenos de la presencia de Dios. De esa manera no se nos escapará el combustible que nos llenaron a la mañana, se nos escapará a la tarde. Y con la investidura de unción que te dará el Señor el día domingo, vivirás como cristiano lunes, martes, el martes y el miércoles vas a echarle combustible en la oración, jueves y viernes te vas a llenar con la palabra de Dios, el sábado y el domingo vas a llegar otra vez revestido de la palabra para que el Señor pueda volver a llenar ese combustible que simplemente utilizaste, no que perdiste. Pero una persona que está vacía de Cristo no tiene sueños. Una persona que está vacía de Cristo no tiene planes. Una persona que está vacía no tiene creatividad. Una persona que está vacía porque ha dejado de orar, porque ha dejado de leer, porque ha dejado de ser responsable con sus responsabilidades eclesiásticas. Esa persona definitivamente no tiene guía. No tiene propósito, no tiene presencia. ¿Por qué? Porque se ha vaciado de la responsabilidad de Dios. Este mundo será el que va a encontrar el Señor Jesucristo cuando regrese. Pero ¿acaso no nos sirve a nosotros observar que este mundo no nos puede identificar a nosotros? Nosotros tenemos que tener llenura, dirección, propósito y presencia de Dios. Esas son las cosas que alimentan nuestra vida cristiana. Es la única manera de permanecer en el Señor, estando lleno de su presencia, lleno de su palabra, para que haya guía del Espíritu Santo, para que haya propósitos en mi vida y para que Dios pueda tener en mí la posibilidad de poner autoridad, capacidades y ministerio en mis manos. Me pareció importante que esto sea para nosotros. Cristo va a regresar a una sociedad vacía como la que hoy observamos nosotros. Una sociedad que se ha vaciado de Dios. ¿No hay cristianos que se han vaciado de Dios? Créame que sí. Lamentablemente sí. Hay cristianos que nunca se han llenado de Dios. Gente que pasan días, semanas, meses y años, y años, y años. Son parte del inventario de la iglesia. Envejecieron, pero nunca maduraron. Porque no es lo mismo madurar que envejecer. Yo conozco jóvenes de 80 años y conozco viejos de 20. Porque tiene que ver con el espíritu, porque tiene que ver con la disposición, porque tiene que ver con la entrega, porque tiene que ver con la actividad, porque tiene que ver con esta fuerza que el Espíritu Santo te provoca. Esta es una antesala de lo que vamos a estudiar en la próxima reunión con respecto a lo que Dios va a encontrar en el regreso de Cristo. Y vamos a empezar a meternos un poquito más ya puntualmente en los desastres que provocará la venida de Cristo a esta tierra. Cómo es que algunos van a ser bendecidos y cómo que otros van a ser definitivamente enjuiciados para destrucción. Yo he preparado esto con poco tiempo. Espero que el Señor los pueda alimentar de esta palabra y que de verdad nosotros tomemos conciencia de que estamos llamados casualmente a ser la cara opuesta a esta generación. Somos la contracultura. Nosotros vamos en contra de la corriente. Nosotros somos de aquellos que proclamamos que Cristo viene pronto. Aun cuando el mundo niega que Cristo venga, seguimos diciendo, Cristo viene pronto. El Señor los bendiga a todos y espero que esta palabra les alimente en el día de hoy. Muchas bendiciones para todos.